Hola a todos y todas. Hoy compartiré con ustedes el cuento Una experiencia sorprendente, escrito por Paola Yáñez. Espero que lo disfruten. Era un día de cuarentena, producto de esa interminable pandemia que aún no cesaba. Andrés ya no sabía qué hacer. Entre sus clases online, las tareas y la nula posibilidad de poder verse con sus amigos, lo tenían bastante agotado y triste. Él siempre ha sido un niño muy sociable. Le encantaba ir al colegio, no precisamente por ir a estudiar. Aquello no quiere decir que no lo hiciese, era muy responsable. Sino porque se pasaba todo el recreo jugando a la pelota con sus amigos. Esperaba ansioso el ruido del timbre, mientras movía con sus piecitos la pelota que se encontraba debajo de la mesa. Y se daba miradas con sus compañeros inquietos igual que él, por poder salir corriendo al patio. Oh, sí, cómo lo extrañaba. Fue justamente un día de aquellos cuando, recostado en su cama, comenzó a divagar entre los bellos o quizás simples recuerdos que hoy le parecían una dicha, como poder salir a la calle y correr, libre, sin saber que un virus o un bichito, como le decía el niño, lo podía atacar a él o a su familia. En eso estaba cuando le vino a la memoria esos viajes en familia al zoológico. Le encantaban los animales, los mamíferos, las aves, los reptiles, los peces, todos. Poder ver tan de cerca a los monos haciendo gestos tan graciosos, o a las enormes jirafas con sus cuellos tan largos que podían ver todo a su alrededor, o a los... De pronto, sus ojos se empezaron a cansar. Se acomodó y cuando estaba a punto de entrar en la profundidad de su sueño, apareció Rayitas, su gato, que de un salto se acurrucó junto a él. El animalito empezó a ronronear y Andrés se relajó. Se escuchaban muchos ruidos, como de un gran grupo de personas. Andrés, con los ojos aún cerrados y a punto de despertarse completamente y consciente del exterior, se preguntaba a qué se debía semejante griterío, si en su casa solo vivían él, sus padres y Rayitas, por supuesto. Ese pensamiento lo aceleró y de golpe se sentó en la cama. ¡Qué extraño! Ese no era su acogedora pieza color amarillo patito. Para su sorpresa, estaba encerrado en una jaula. Se levantó rápidamente para ver quién más yacía en el lugar. Se encontró increíblemente con nada más ni nada menos junto a una familia de tigres. No podía ser. Estaba rodeado de sus animales favoritos y sabía claramente que estos se alimentaban de carne. Entonces, ¿por qué no lo habían comido? Muy confuso, se acercó a una especie de piscina que no era como las típicas piscinas de agua limpia en las que se bañaba en verano. A decir verdad, el agua estaba bastante sucia. Tenía un color verde y el contorno era de rocas. No lo podía creer. En el agua vio su reflejo y ahora entendía por qué seguía vivo. Se había transformado en uno de ellos. La curiosidad mató al gato. Bueno, al tigre exactamente. Entonces se dirigió a hablar con los demás. Buscó y eligió entre el más grande y robusto. Aquel tigre descansaba en una plataforma de madera cuya superficie estaba cubierta de hojas de palmera. Andrés lo saludó, algo temeroso, y le preguntó acerca de su llegada. Este le respondió que esa mañana un camión había cruzado la gran puerta metálica, entrada principal de los nuevos integrantes, cuando unos humanos lo habían bajado mientras permanecía sedado. El niño no lo podía creer. No sabía cómo ni por qué había llegado a ese lugar convertido en tigre. Realmente nada tenía sentido. El tigre, al verle la cara desorientada, asumió que, como todos, se trataba de la terrible experiencia de llegar a un zoológico. Por cierto, Andrés estaba pensando
que para qué iba a morirse de la duda, si podía empezar a disfrutar dos de sus cosas favoritas, el zoológico y sus animales favoritos. Durante la tarde se dedicó a jugar, a correr por la jaula, a descubrirse como tigre. Ocupó sus garras para trepar algunos de los árboles que allí se encontraban. Hacer tanta actividad le dio calor, así que se tiró un chapuzón. Realmente el agua estaba refrescante. Se sumergió y de un solo impulso llegó al otro extremo de la piscina. Aquello le hizo pensar que si hubiera estado en su cuerpo humano, esa enorme piscina le hubiera costado suficiente trabajo cruzarla. En realidad, lo más seguro es que no hubiera podido recorrerla toda nadando. Pero siendo tigre eso no era más que una tina. Después de ese momento a solas, sintió la curiosidad de relacionarse con los demás tigres que se veían bastante solitarios y ensimismados. Se acercó suave y sigilosamente y se lanzó contra el tigre, grande y robusto, al que había consultado sobre su llegada. Este estaba reposando después de haber comido un gran plato. Al tigre no le gustó para nada aquel niño, es decir, el joven y nuevo tigre, llegara a invadir su espacio de esa manera. Entre ese llamado de atención, Andrés oyó ruidos que venían de afuera. Se fijó que eran provenientes de los niños que al divisar la escena reían a carcajadas y golpeaban al sólido ventanal que rodeaba la jaula. ¡Qué incómodo se sintió Andrés! Todas las miradas puestas en ellos. ¿Acaso no existía la privacidad? Ahora, al igual que los demás, sus ganas de jugar habían desaparecido. Ya se hacía de noche y no sabía mucho más que hacer, así que se recostó en el pasto a observar las estrellas. Se dio cuenta que sus compañeros de jaula se empezaban a levantar. Andrés no entendía por qué empezaban a hacer sus actividades a esta hora. Fue entonces cuando aquel tigre, el que se había molestado con su inoportuna aparición, se acercó para pedirle perdón. Siento mucho haber reaccionado de esa manera. Lo que pasa es que estaba algo molesto. Al igual que tú, no llevo mucho tiempo en este zoológico y no me logro acostumbrar. Mi vida antes de estar aquí era muy distinta. Tenía mucho más espacio para correr. Podía trepar frondosos árboles y la vista desde allí era increíble. Ahora no son más que pequeños arbustos. Antes podía nadar a mis anchas por el agua. Parecía que el límite no existía. Nunca lograría atravesar todo el río. Ahora no hay más que una pequeña piscina. O poder cazar. Cuánto extraño esa experiencia de poder obtener mi alimento. O cuando solo me escondía entre la alta hierba para asustar a esos pobres jabalíes indefensos. Lo sé, era muy travieso. Pero todo eso quedó en el pasado. No somos más que tristes tigres sin ánimos de nada. Las personas son tan felices allá afuera, mirando lo que hacemos, o más bien lo que no hacemos. Me pregunto a veces si pensarán que somos unos perezosos. Se sorprenderían con lo ágiles que somos en nuestra selva. Oh, cuánto extraño mi verde selva, se lamentó el tigre. Andrés no pudo evitar sentirse culpable y a la vez confuso, y por supuesto aceptó sus disculpas. Mirando las estrellas, se quedó dormido. A la mañana siguiente, unas voces humanas interrumpieron su plácido sueño. ¡Qué terrible! Aún no comenzaba su día y los visitantes del zoológico ya estaban llegando. Enseguida, abrió sus ojos y tuvo conciencia de su entorno. Ahora sí que no lo podía creer. Estaba acostado en su cama, en su pieza. Se miró las patas y en vez de eso vio unas manos. Todo había sido un sueño. Se levantó de la cama y se dirigió a la cocina, donde estaban sus padres, preparando el desayuno. Al ver a su hijo tan silencioso, le preguntaron qué le sucedía.
Andrés solo los miraba, pero no sabía qué decir. Pensaba en su sueño. Una sensación extraña le había dejado, pero no entendía las razones. De inmediato, como si de una señal se tratara, tuvo la respuesta. Entonces Andrés, con mucha más tranquilidad, miró a sus padres y les dijo: «Antes me gustaba mucho ir al zoológico, pero ya no me parece tan divertido». Sus padres, extrañados, le preguntaron por qué, y el niño les respondió: «Todos necesitamos ser libres». Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que lo hayan disfrutado y se animen a seguir descubriendo aventuras por medio de la lectura. No olviden que leer también nos puede entretener.